ver su gloria y para también honrarle o adorarle a Él. También hablábamos que tenía que haber un desarrollo en el amor de Dios, y ese amor primeramente para con Dios, luego para con nuestros hermanos y luego para nuestro prójimo. Y cerrábamos y hablamos casi 3 sesiones con respecto a el conocimiento, conocer su palabra, conocer su voluntad y conocer el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, algo que debemos de tener en cuenta es que el Señor quiere que usted y yo realmente nos acerquemos y le busquemos de todo corazón. Y siguiendo esa misma línea, cuando yo oraba a Dios, y bueno, esta semana ya terminamos nuestro tema que nos ocupó 1 mes y medio, y yo quiero que hoy nos centremos sobre lo que la palabra de Dios nos habla, en las actitudes que nosotros debemos tener como cristianos para poder ver la victoria en nuestra vida, en este nuevo año que comienza. No podemos ser o pensar que vamos a tener resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre. Hay personas que le delegan a Dios: Señor, es que yo quiero vivir en santidad, pero para vivir en santidad usted tiene que estar relacionado con Dios, relacionado con su palabra, y entonces usted no va a llegar a vivir en esa santidad si realmente usted no tiene una relación con Dios. No podemos nosotros pretender tener resultados diferentes cuando estamos haciendo lo mismo. Eso no tiene ninguna lógica, ni tiene ninguna, la verdad, ningún camino real. Si nosotros pensamos que los cambios van a venir mágicamente, el Señor nos permite ver, y eso hablábamos en el conocimiento. Vemos realmente, el Señor trae la convicción, pero nosotros debemos caminar en eso que Dios nos permite ver. Entonces hoy quiero que miremos esas actitudes que como cristianos debemos tener para ver la victoria de Dios sobre nuestra vida. No era victoria, doña Victoria, que ella llegó, doña Victoria. No ver esa victoria, sino ver la victoria de Dios en nuestra vida. Poder ver la victoria de Dios en todas las áreas de nuestra vida y poder ver el acompañamiento de nuestro fiel y buen Dios. Así es que yo le invito a que se ponga sobre sus pies, y usted que está ahí en casa, le invito a que también, en reverencia a la palabra, pueda usted tomar aquí la palabra y podamos ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Y allí, claramente, este capítulo 15 es largo, y allí Pablo hace una exposición magistral de la resurrección de los muertos, pero también él está hablando a la iglesia y les está llevando a la conciencia de que Cristo resucitó, y al resucitar, resucitamos nosotros juntamente con Él. Pero cuando viene allí, desde el versículo 55, el apóstol Pablo hace una pregunta, dice: ¿dónde estás, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y el versículo 57 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, ¿qué? La ley. Pero yo quiero que ahora leamos desde el versículo 57, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: más gracias sean dadas ¿a qué? A Dios, que nos da ¿qué? ¿Quién nos da la victoria sobre el enemigo, sobre las pruebas, sobre las tentaciones, sobre todo? ¿Quién nos da esa victoria? Dios. Y entonces dice que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo 58: así que, hermanos míos, amados, ¿estad qué? Firmes, establecidos, rectos, puestos en el lugar que deben estar, y constantes. Una de las cosas que la Biblia siempre nos recomienda es perseverancia, constancia, permanencia. Y entonces dice: creciendo en la obra de ¿qué? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en este día por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy nos hables, nos edifiques, nos exhortes y nos consueles, y nos permitas ver con claridad, Señor, lo que tu palabra tiene para el día de hoy. Señor, hoy sé tú propicio a cada uno de nosotros
nosotros, a cada uno de los que nos ve a través de las redes sociales, y que tu palabra traiga luz, Señor, y entendimiento, para que podamos ver con claridad lo que tú tienes determinado para cada uno de nosotros. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Dios eterno, que hoy nos permitas ver y entender y oír y escuchar, pero no solo eso, sino también hacer lo que tu palabra nos recomienda, y que podamos vivir, Señor, una vida sujeta a tu voluntad. Padre, yo te pido que seas propicio a aquel que no tiene ánimo, aquel que está enfermo. Pon tu mano conforme a tu poder y tu gracia sobre la vida de Alba, Dios. Pon tu mano ahí en su columna. Tú eres varón de dolores, y por tu llave hemos sido curados. Extiendes tu mano de poder, Señor, conforme a tu plan y propósito eterno. También hoy te pedimos, Señor, aquel que está tal vez queriendo correr al mundo, que tú traigas en convicción, aquel que quiere cometer situaciones, cometer circunstancias a su vida, que sabe que son nocivas, pero aún así el mundo y su atracción lo llama, que hoy tú lo puedas afirmar, hoy la puedas afirmar, y que tú puedas establecer conforme a tu paz y a tu propósito eterno. Que tú traigas conciencia y claridad sobre cada persona que está aquí, sobre cada persona que nos ve en las redes sociales, y que podamos hoy, Señor, entender el buen consejo de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Estamos nosotros terminando este año 2022, y como lo decía al inicio, es un año que ha pasado demasiado rápido, y estamos a punto de comenzar un año nuevo. Y seguramente muchos de nosotros quisiéramos tener un año lleno de bendiciones, un año lleno de victoria, un año lleno de las cosas que todos queremos, ¿verdad? Queremos bienestar, queremos prosperidad, queremos que todas las cosas nos vayan bien. Pero quisiéramos tener ese año perfecto, ese año victorioso. Pero algo que desconocemos, y como lo decía yo el miércoles, Dios es quien tiene la capacidad de sostenernos y de poder ver esos tiempos, a pesar de que de pronto el mundo esté yendo en declive, a pesar de que el mundo esté pasando por momentos difíciles. Y como le comentaba a alguien de aquí de la congregación en esta semana, le decía, Dios nos guarda a pesar de las situaciones. No es que no las vayamos a vivir, las tenemos que enfrentar, pero con Dios, Dios nos guarda y nos sostiene. Y le ponía yo el ejemplo del COVID. Todos, o la mayoría de aquí, pasamos por el COVID, pero el Señor nos sostuvo en medio de ello. No podemos decir lo mismo de otros hermanos. Yo le hacía la mención a esta persona que aquí al sur de Omaha, en una iglesia que es muy conocida, el pastor murió de COVID, trajeron el reemplazo y también murió de COVID. Personas de la congregación murieron de COVID y ya nadie quería montarse, porque dijeron, se murió el pastor, se murió el que trajeron de reemplazo, y ya nadie, le cogieron temor al asunto. Pero es ver que a pesar de que vivimos en situaciones difíciles, que enfrentamos momentos, el Señor está dándonos la victoria, aún en medio de la dificultad, aún en medio del valle de sombra y de muerte. Muchos de nosotros, o por lo general, la mayoría de personas no les gusta vivir en derrota, o no les gusta vivir situaciones que son tal vez no cómodas o que no son buenas para ellos. Pero nosotros no somos la excepción. Y cuando nosotros decimos que tenemos a Cristo, pues nosotros tenemos claro que Cristo ya venció, que Cristo en Él nosotros tuvimos la victoria. Nosotros ya tenemos una posición en Cristo. Eso se llama una verdad posicional. ¿Qué es eso? Es una verdad de su palabra que nos da una posición delante de Dios y dentro del contexto del reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando el Señor se revela su vida y el Señor trae claridad y usted nace de nuevo, entonces usted es llamado hijo de Dios. Eso es una verdad posicional. Lo pone a usted en el rango y en la posición de hijo. Ya no es objeto de la ira de Dios, ya no es una criatura de Dios, sino que ahora es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esa verdad que es Cristo se estableció en su vida y eso lo ubica como hijo de Dios. Entonces, esa verdad posicional en donde decimos que somos victoriosos en Él, nos da a nosotros una posición clara frente al modelo de este mundo y frente a las circunstancias que enfrentamos nosotros a diario. Porque cuando nosotros tenemos esa verdad en nuestra vida y entonces somos cristianos realmente, somos hijos de Dios realmente,
Eso nos lleva a entender que Cristo ya nos hizo victoriosos y que Él venció el pecado y la muerte, y entonces nosotros tenemos esa victoria. Pastor, pero es que es difícil. ¿Cómo puedo yo dejar de vivir en mi carne? ¿Cómo puedo yo dejar de pecar? Es muy fácil. Cuando usted realmente tiene su corazón y tiene su relación con Dios, a mayor revelación, mayor relación, y a mayor relación, menor influencia del pecado en su vida. Pero eso, Cristo lo conquistó, pero usted necesita no solo entenderlo, sino también estar establecido en esa verdad. Entonces, nosotros sabemos que nosotros no tenemos un Dios derrotado, sino que tenemos un Dios que es más que vencedor. O sea, es más que vencedor. O sea, está por encima aún de vencer las circunstancias. Y hay personas que de pronto, cuando estamos pasando un momento de crisis y que hemos pasado nosotros como familia pastoral, como en esta ciudad, dicen, pero ¿cómo hacen ustedes? Sencillo, en el poder de su fuerza. No es por nosotros, no es en nuestra fuerza, sino simplemente depositados en la verdad que Él estableció. Esa verdad de vivir en Él. Y es lo que me lleva a mí entonces también a ser más que vencedor. Entonces, cuando nosotros hablamos de victoria, por lo general, significa que hemos peleado una batalla. Significa que hemos estado en medio de una situación. Y cuando decimos que tenemos la victoria es porque pasamos al otro lado y pasamos no de cualquier manera, sino de la mejor manera. Nosotros podemos decir que en los 2 años de pandemia pasamos al otro lado y tuvimos la victoria porque aquí estamos todavía. Porque a pesar del malestar, a pesar de las situaciones, a pesar que de pronto algunos pasó algunos meses ese long COVID, ese malestar que seguía con los meses, pudimos ver el cuidado de Dios y pudimos ver cómo el Señor nos sostiene. Nosotros luchamos, ¿cómo luchamos? En una posición de fe. Hicimos lo que correspondía, cuidarnos, hacer los test, todo lo que nos tocaba hacer. Pero estuvimos de esa posición, y esa es la diferencia al mundo que no tiene esperanza, al mundo que camina en su propia fuerza, y al mundo que definitivamente lo único que ve son los placeres momentáneos, pero no ven realmente la esperanza de estar en Cristo. Por eso el Señor nos llama a nosotros, la iglesia, a llevar esas buenas nuevas de salvación, a llevar esas buenas nuevas de Dios. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros salimos vencedores de cualquier situación, la palabra de Dios nos dice claramente que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, verso 37, nos dice, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, cuando usted dice, yo no puedo, cuando usted dice, mi carne me puede, cuando usted dice, es que el mundo me está llevando, no es que Él ya no lo haya hecho y no le haya dado a usted la capacidad de vencer, sino lo que pasa es que usted tiene que mirar realmente dónde está su corazón. Yo leía con agrado como Juan Pablo y Alicia se levantaron, eso hicieron, Alicia fue la más eficiente, Juan Pablo estaba, no sé, el niño no tuvo uno que decirle, oiga, levante, no, él estaba ya diciendo Francia, Argentina, estaban en su rollo. Y yo decía, definitivamente, a nosotros no nos falta, y no nos mintamos, a nosotros no nos falta Dios, no nos falta palabra, lo que nos falta es motivación. ¿Dónde realmente está nuestro corazón? ¿Dónde está? Cuando hay un partido, cuando hay algo que nos gusta y que alimentar nuestra carne, salimos sin ningún problema. No hay que rogar, no hay que decir, antes todo lo contrario. Esta mañana me empujaron ellos a mí. Diferente, ¿no? Y los tomo a ellos como referencia, no porque yo esté diciendo que ellos prefieren el partido porque ellos están aquí y ellos están activos dentro del servir a Dios. Y ver un partido no tiene nada de malo, y madrugar a ver un partido no tiene nada de malo.
Pero como lo decía en la sesión anterior, si nosotros estamos dispuestos a por lo menos invertirle 2, 3, 4 horas de nuestra vida a algo así, que es trivial, que en este mundo, que la verdad ni nos quita ni nos pone, o Argentina les va a dar un pedazo de copa. El sudor, las lágrimas, los gritos. Allá Lionel Messi va a decir: Alicia, gracias; Abelito, gracias; Fernando, gracias. Tu apoyo me sostuvo. No, ahí hay un ganar y punto. A usted su vida sigue siendo la misma, con copa o sin copa. Entonces necesitamos realmente ponernos en la situación. Porque qué rico tener esa misma disposición. Vamos a orar, vamos a clamar. Y Messi, ven Dios, sí vamos. Sería genial. Pero entonces decimos: vamos a orar y decir: sí lo hago. Ay, no, estoy tan cansado. Es que usted me entiende, usted no sabe la vida que tengo. Y uno dice: ok, dime dónde está tu corazón y yo te digo quién es tu Dios. Pastor, ¿es malo ver el fútbol? No. Véaselo, ojalá se hubiera madurado. Es más, además, ojalá hubiera ido a Qatar si quiere. Que hace los chamuscas, si no lo chamusca el sol. Allá más de uno cayó muerto precisamente por el sol tan inclemente que hace. No, el problema no es ese. El problema radica en que yo necesito entender realmente dónde está mi corazón. Si mi corazón está en Cristo, pues definitivamente todo lo que tenga que ver con Cristo me va a emocionar, me va a impactar, me va a gustar. Pero usted no pretende ir a una eternidad con Cristo. Cuando usted aquí de Cristo dice: quiero entrar. No funciona de esa manera. No funciona así. Yo tengo muchas cosas que me apasionan. A mí me apasionan los carros, me gusta mucho el tema del baloncesto, me gusta, por ejemplo, ver los videos de viajes, los videos de vida silvestre. Todo eso me gusta. Pero por encima de todo eso, lo que más me gusta y más amo se llama Dios. Y así sí yo tengo. Por ejemplo, Juan Pablo me decía esta madrugada: no, papá. Eran las 4 de la mañana y decía: no, papá, yo me voy a dormir porque usted no va a dormir eso hoy. Ya me di cuenta y yo necesito estar ahí. Le dije: ok. Y yo en lo personal, en esas horas, yo a las 4 de la mañana por lo general todos los días estoy despierto. Pues yo estoy en mi tiempo de oración, estoy en mi tiempo de clamor, estoy en mi tiempo de búsqueda. Y yo sabía que él, de alguna forma, gracias, yo sabía que a él de alguna manera eso no le iba, pues él iba a estar conmigo en la oración. Entonces dijo: no, papá, yo la verdad me voy a ¿qué? A dormir porque no lo voy a hacer. No, ¿eso qué? Pero ¿qué quiero decir yo con esto? Debemos librar batallas todos nuestros días. Y debemos decidir qué batallas somos las que libramos. Hay batallas que hacemos por nuestras malas decisiones, y lo que sembramos en nuestra carne lo vamos a cosechar. Porque muchas personas quieren hacer en su carne muchas cosas, pero cuando el agua les sube más arriba del cuello, o están sintiendo que les está pudiendo decir: Dios, ayúdame, y Dios dice: sí, no me diga. Lo que usted siembra en su carne lo tiene que recoger. Las puertas que usted abre en su carne las tiene que asumir. Entonces la pregunta del millón en este día es: ¿por qué muchos cristianos viven en fracaso? ¿Por qué muchos cristianos no evidencian realmente la vida de Dios y el poder de Dios? Y es sencillo. Porque definitivamente muchos cristianos consideran que su vida está en fracaso porque sus acciones y sus actitudes son equivocadas y son las que los llevan al fracaso. Sus acciones, lo que hacen, y sus actitudes, cómo reaccionan frente a lo que hacen, es lo que los lleva a vivir una vida de fracaso. Y es por eso que yo quiero que reflexionemos sobre 5 actitudes que debemos tener muy presentes y muy claras en nuestra vida, y que podamos reflexionar
con respecto a la palabra de Dios. 5 actitudes que me van a establecer y que me van a ayudar a vivir en esa vida de victoria, en esa verdad posicional que Cristo ya conquistó por mí. Y yo pensaba cómo hacer para que usted pudiera acordarse de ellas, y estaba buscando una manera pedagógica de cómo usted pudiera entenderlas, y se me ocurrió hacerlo de una manera pues sencilla, fácil, que me lleva a ver, por lo general, hoy lo vamos a ver teniendo en cuenta 5 letras que son indispensables para la escritura, al menos del idioma o de la mayoría de idiomas que se derivan de las lenguas romances, o sea, de las lenguas como el español, y de las lenguas también que tienen que ver, las lenguas anglosajonas como el inglés. Y esas 5 letras se usan para la escritura y para la lectura, y son lo primero y lo más básico que usted y yo aprendemos en la escuela. ¿Y qué es lo primero? ¿Cuáles son esas 5 letras? Las vocales. La A, la E, la I, la O y la U. Las vocales. Y nos damos cuenta que son 5 esas vocales, y que estas letras son tan importantes que si nosotros tratamos de escribir alguna palabra sin estas letras, pues sin estas vocales, lo que vamos a escribir no va a tener sentido, porque no va a tener una composición ni fonética ni morfológica que sea inteligible para usted y para mí. Entonces, si nosotros tratamos de leer las palabras sin las vocales, nos vamos a dar cuenta que es sencillamente imposible. Es por eso que quise asociar estas 5 actitudes con las 5 vocales del abecedario, del alfabeto, para que usted pueda tener en claro qué actitudes son las que usted tiene que tener claro, que usted pueda hacer una posición de asociación en su mente y que usted pueda recordarlas fácilmente, para que cuando usted esté pasando por momentos de dificultad pueda realmente traerlas a memoria y entonces enfrentar esas situaciones, esos problemas, esas dificultades, esos momentos que no son tan agradables, y poder salir victoriosos en el nombre de Jesús. Así que cada una de estas vocales tiene una asociación a una posición de victoria sobre su vida, a una posición práctica por medio de la aplicación de la palabra de Dios, y eso nos lleva a vivir una vida de victoria para la gloria y la honra del Señor. Entonces vamos a mirar a través de la palabra esas 5 letras para poder ver y aplicar en nuestra vida y poder tener resultados diferentes. ¿Quiere ver usted resultados diferentes? Aplique y haga cosas diferentes, porque de lo contrario va a seguir haciendo y replicando lo mismo que ha vivido hasta el día de hoy. Entonces, ¿la primera letra cuál es? Como la escuelita de Doña Rita. ¿Cuál es la primera letra? La A, díganlo así. O sea, es una letra abierta, grande, A. Y la A nos habla que para tener una posición de victoria, nosotros en el año que viene necesitamos definitivamente acercarnos a Dios. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos a Dios. La Biblia dice que busquemos a Dios mientras podemos hallarlo. De pronto a usted no le interesa porque usted está mezclado en sus cosas, pero hoy le digo en el nombre de Jesús que ese mundo no va a ir mejor. Yo le decía a mi esposa, cuando empezó el tema del mundial, desde antes que empezara, le dije, ¿cuáles son los equipos que van a ir? Para mí de fútbol soy un poco futbolero, la verdad. La futbolera es ella. Esta mañana la veía gritando, llorando, saltando, se decía, no, métalo, hágale. Y yo la veo, yo apenas la observo y hasta me parece simpático el tema. De verla ahí a ella y estaba en la cocina haciendo unas arepas y con el teléfono, ella, no, y como la señal del teléfono está un poquito más adelante de la del televisor, entonces ella ya gritaba y celebraba, y pues Juan Pablo estaba mirando aquí, yo decía, ¿qué pasa? Y era que a Alicia le estaba llegando la señal un poquito primero, y luego que Juan Pablo repetía, ¡ay! Y entonces también reaccionaba. Y entonces nosotros podemos tomar cada situación de 2 maneras. La abrazamos con todo nuestro corazón y decimos definitivamente, Señor, gracias por tu palabra. Simplemente la ignoramos y no importa, no pasa nada.
solo que pasa una situación. Cada palabra que usted recibe de parte de Dios, en la exposición bíblica, dice la Biblia que no vuelve vacía. Cada palabra de esas va en dos direcciones. Yo se lo he enseñado. Una, ¿lo qué? Lo notifica. O lo transforma. Y en cualquiera de las dos direcciones está bien. En notificaciones que usted comparezca delante del Señor, va a decir, yo no sabía. El Señor va a decir, sí, mira el gordito ese que le ponía ya cada 8 días, cada 3 semanas. Mire, Él le dijo este día, hoy, 18 de diciembre, le dijo a usted, con la letra A, que usted debía acercarse a Dios. O sea, como enseñándole a niños. Asociación. Acercarse a Dios. Y tú no lo hiciste. ¿Está bien? Así es que esto es algo que nosotros debemos entender. El Señor es quien se revela y el Señor es el que nos lleva al cumplimiento de su voluntad. Pero nosotros debemos tener un corazón dispuesto. El Señor puede querer hacer muchas cosas, pero si usted no se dispone, va a perder tiempo, va a perder fuerza, va a dar vueltas por su forma y su manera, pero al final va a llegar al mismo lugar. Lo único que perdió fue tiempo. Y el problema es que el tiempo es el único recurso que nosotros tenemos que no es renovable. El tiempo no regresa. Como usted ve en la pantalla, Isaías capítulo 55, verso 6, dice, buscad a Jehová mientras ¿qué? ¿Mientras qué? Llamarle en tanto que está ¿qué? En otras palabras, el profeta Isaías lo que está diciendo es, oiga, busque al Señor mientras usted lo puede hallar, mientras Él se deje encontrar. Y la otra, llámele en tanto que Él está cercano. Porque en este tiempo tenemos al Espíritu de Dios. Pero la Biblia habla de eventos que el Espíritu de Dios ya no va a estar. Y usted ahorita la hace porque el Espíritu de Dios es el que le echa fuerza y ayuda. Yo la hago porque el Espíritu de Dios está ahí todo el tiempo redarguyéndome, enseñándome, llevándome a la palabra y a vivir para Dios, pero cuando eso no esté. Y yo se lo digo a usted. Yo prefiero irme con el Señor y no tener que enfrentar aquí tiempos que van a ser duros para la humanidad. Y hay muchos van a decir, ¡ay, si yo hubiera! Ya no cabe. La oportunidad pasó. Y el Señor es justo. Y yo les decía a ustedes que Dios es amoroso y que la manifestación de ese amor no se ejecuta sin la justicia. Amor va equivalente a justicia. El amor de Dios trabaja de la mano con la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que Dios extiende de su amor, pero Él es justo. Hay gente que se monta en unos videos que yo la verdad no entiendo. Es que yo soy la hija consentida del Señor. Digo, señora, ¿de dónde saca eso? No sea payasa. Perdóneme la expresión. Porque son cosas que me parecen tan ridículamente ignorantes. Es que yo soy la niña de los ojos del Señor. Y hay señores cantando que es la niña de los ojos. Yo soy mi niña y el Señor suena como hasta raro eso. El Señor nos cuida. La Biblia dice que sí. Él hace una comparación con esto de que nosotros, al decir que estamos en su mirar, que Él tiene enfocado. Más bien yo digo algo más bíblico. Salmo 32:8. Hazme entender, enséñame el camino por el cual debo caminar y que tu mirada esté fijada en mí. Entonces, automáticamente nos damos nosotros cuenta cómo Dios nos lleva a entender. De pronto tú estás hoy demasiado ocupado en tu vida y en tu mundo para atender lo que Dios te tiene que decir. Pero el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Y eso no es terrorismo cristiano, esto no es amenaza bíblica, esto no es mercenario de la cruz, no. Esto es simplemente una verdad que si tú la ignoras, el que va a llevar la responsabilidad de esa verdad ignorada vas a ser tú, no es nadie más.
Es como la mamá. Cuando la mamá le decía, oiga, averíguese que se va a enfermar. Y usted no le importaba y salía como le parecía después. Ay, estoy enferma. Pues obvio, porque no escuchó a su mamá. Es lo mismo que pasa con la palabra. Usted decide lo que usted quiere. Y usted es dueño de sus decisiones y de su vida. Pero usted sabe que Dios no puede ser burlado. Y usted sabe que el amor de Dios le va a decir a usted lo que usted necesita escuchar. Que usted lo tome o no es su problema. Pero Él es justo. Y ese amor es justo. Ese amor no es alcahueta. Ese amor no es de que, ay no, yo cuando esté más viejito, o cuando esté, ay sí voy a buscar de Dios. ¿A usted quién le dice que va a llegar a más viejito? ¿A usted quién le dice que la muerte no lo sorprende en el Interstate, en un accidente monumental, y ahí queda usted frito como un pollo? ¿Quién le dice a usted que va a tener tiempo para viejito y que va a hacer? Ahora, Dios es un Dios justo, y si Dios se le revela ahora, y le está dando de su palabra ahora, es porque Dios sabe, y le está extendiendo en ese tiempo ese amor y esa misericordia. Porque yo le voy a decir algo. No conozco al primer ser humano que cuando ve la peluda, que decimos nosotros los colombianos, a la muerte, o no sé cómo lo dicen en México, ¿cómo le dicen a la muerte en México? Pues aparte de muerte, ¿no? En Colombia le tenemos sobrenombre que no lo alcance la pelona o la peluda, que es, ahí lo coge y lo alcance. Bueno, no sé en su país cómo lo dirán, pero se lo estoy hablando en colombiano, estoy tratando de... La calaca, eso, mexicano, la calaca. El amor a la calaca. En salvadoreño no sé, en hondureño tampoco. No sé cómo le llaman ustedes. La pelona, que es muy común en Colombia, es muy común. La huesuda, también, esa también. Entonces, vale para que usted entienda. O sea, ahí estamos. Entonces, que lo alcance esa situación. Entonces, Dios es un Dios justo. Y entonces usted dice, ay no, ya cuando me esté muriendo, hago lo que hizo el ladrón al lado de la cruz. Sí, a ver, entendamos. La posición del ladrón en la cruz era un hombre que no era cristiano, que nunca había seguido a Dios, y lo que Jesús quiso mostrar ahí era que aún a ser más perdido, Dios lo podía alcanzar en el último momento de su vida. Pero eso no quiere decir que usted dice que se vaya a morir. ¡Ay, Dios! ¿Verdad? O sea, le dice, sí, yo le di tanto tiempo de predicación de evangelio. ¿Y qué hiciste? Viviste para ti, ¿cierto? ¿Quién muriéndose no invoca a Dios? ¿Quién muriéndose no dice, Dios, ayuda? Hasta los que dicen ser ateos. Hasta los que dicen no creer en Dios. Cuando están ahí, Dios, ayuda, hasta ora por mí. Si el amor y la justicia trabajan de la mano, ¿usted cree que una persona que Dios estuvo hablando de todo el tiempo, al final, digo, Dios, perdóneme, ayúdeme? ¿Será que Dios va a extender su mano ahí? ¿Sería eso justo? Contéstese usted. El Señor nos da tiempo y Dios nos llama. Y a mí me parece muy arriesgado lo que mucha gente hace cuando está en un funeral y de pronto la viejita en su último, ay Señor, perdóneme, adiós, ya se fue a descansar con el Señor. Perdóneme, me parece que eso es demasiado arriesgado decir algo así. ¿Sabe por qué? Por lo mismo que le estoy diciendo hoy. El Señor, en su amor, nos busca. Y en su amor nos habla. Y en su amor nos enseña. Y en su amor nos acerca a Él. Pero a veces creemos, y hay malas enseñanzas bíblicas que nos llevan a pensar eso, ¿no? Mire el pensamiento de muchos cristianos después de la pandemia. Pues nos dimos cuenta que vida no hay sino una. Y nos dimos cuenta que es que gozar y disfrutar, que para Dios habrá tiempo. Y hoy en día hay mucha gente, y hay ausentismo dentro de las iglesias, precisamente porque mucha gente de esa se va a vivir su vida normal. Y está bien. Es su decisión. Pero nosotros somos el resultado de las decisiones que tomamos. Y entonces la primera letra, que es la A,
primera vocal, nos habla de acercar nuestra vida a Dios. Job capítulo 5, versos 7 al 9. Vamos a encontrar nosotros el consejo de Elifaz, uno de los amigos de Job, que le recomendó al buen Job que él debía acercarse al Señor. Y dice la palabra del Señor: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace, ¿para qué? ¿El hombre nace para qué? Para la aflicción. Ciertamente, miren lo que dice Elifaz, ciertamente yo ¿qué? Yo buscaría a Dios. O sea, yo voy a vivir en aflicción, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría el ¿qué? Mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Entonces, nos damos cuenta en el versículo 7 que nos dice que el hombre nace para la aflicción. Y Jesús también nos dice en su palabra claramente que en el mundo tendremos que, oh my gosh, que es lo mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta en inglés? Ya sé decir oh my gosh. Muy bien. Entonces, miren que nos dice lo mismo, que en el mundo vamos a tener aflicción. Y esa es una realidad que nos toca a todos los seres humanos. A todos los que nacemos en nuestra vida enfrentamos aflicciones, dificultades, momentos duros y tenemos que enfrentar grandes desafíos que la vida nos pone. Querido, querida, el hecho que hoy no estés viviendo eso no quiere decir que no lo vayas a vivir. Y más triste es que lo tengas que vivir más viejo. Porque hay unos que en su juventud fueron en Ferrari. Como decimos los colombianos, bacaneados, relajados, felices. Pero el problema es que las aflicciones se empiezan a alcanzar de viejos. Y eso sí que es más duro. Porque cuando usted enfrenta los más grandes desafíos, cuando usted tiene juventud y fuerza, ¿cómo ve usted esos desafíos? ¿Fáciles? No tengo trabajo, pero no importa. Yo arranco y me la ropa, no importa. Yo le hago frente a eso, no importa. Pero cuando te empieza a faltar la fuerza, cuando te empiezan a faltar los años, cuando te empieza a pesar la vida, ¿qué pasa con las aflicciones y los desafíos? Ay, se nos empiezan a hacer un poquito pesados, ¿no? Por eso es que decimos, yo a mis 20, a mis 30 son los segundos 20, entonces yo me siento entero. Yo me encuentro viejitos de 60, yo soy vigoroso, soy un mucho, me siento de 15, si se siente, pero no se ve. Perdón. Se puede sentir como quiera. Y eso es subjetivo. Y usted se siente de 15, pero ¡ay! ¿Cierto? Entonces usted me recuerda que ya no tiene 15. Eso le dice que ya tiene 60, 70. Y como decimos en Colombia, tal vez ya tienes la vida pegada, pero en Colombia decimos, cuando vemos a alguien ya de cierta edad, decimos, está haciendo determinadas cosas y tiene la vida pegada, pero no se ha dado cuenta. La calaca se lo tiene, ya le está dando la oreja. Estamos en esa situación. Entonces, todos vamos a tener que vivir aflicciones. Pero, una cosa es vivir aflicciones sin Cristo y otra, muy diferente, es vivir aflicciones con Cristo. Amén. Ya la cosa se puso más seria, si se dan cuenta, se acabó la risita, y eso que estoy tratando de ser lo más lúdico posible. Entonces, tenemos que enfrentar esos desafíos. Entonces, Elifaz, el amigo de Job, le recomienda que le hace buen consejo y le dice que no solamente eso aplica para la vida de Job, sino también para la vida de cada uno de nosotros. Él dice, ciertamente yo buscaría a Dios. ¿Sí ven lo que Elifaz dice? El hombre nació para la aflicción. Y yo ciertamente buscaría a Dios. Porque cuando yo busco a Dios, entonces eso me lleva a mí a tener un corazón piadoso. Y si Dios no se ha revelado a mi vida aún, cuando yo lo busco a Él,
pasa lo que le pasó a un señor llamado Cornelio en Hechos capítulo 10. Dice que Dios tuvo memoria de dos cosas en su vida. Se lo dejaré para que lo lea en casa. Hechos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Usted se va a encontrar aquí con la historia de un hombre Cornelio, que era centurión de la compañía llamada Italiana, o sea, era un militar. Y el hombre era un hombre piadoso, no solo él, sino con toda su casa. Y el hombre tuvo la aparición de un ángel de Dios que le dijo qué debía hacer. Pero lo más curioso cuando usted está leyendo allí es que usted se encuentra en que dice, y Dios hizo memoria de Cornelio por dos cosas: por sus oraciones, piedad, y por sus limosnas, lo que él hacía por los de su comunidad. La palabra limosna ahí tiene la posición de ayuda al menos favorecido. Ahí está, de hecho, ahí doña Alicia les dio un adelanto. Usted se lo lea. Y usted se va a dar cuenta cómo un ángel se le aparece y le dice qué debe hacer. Y entonces viene Pedro, le predica el evangelio, y no solo él, sino también su casa y sus amigos reciben el Espíritu de Dios. Entonces, para que usted lo mire. Entonces, volvamos a Job. Elifaz le dice a Job que ciertamente buscara o buscaría a Dios. Yo le hago una pregunta hoy. Si Elifaz viniera hoy a su casa o a la mía, a nuestro hogar, conociera su vida, su problemática, conociera los problemas que usted está viviendo, las situaciones que está enfrentando, las necesidades que usted tiene, la escasez tal vez en la que vive, y no estoy hablando solo de escasez económica, estoy hablando de escasez emocional, espiritual, porque ahí también hay escaseces, y hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero, no tiene nada más. Y entonces se diera cuenta de lo complicadas que son de pronto nuestra relación matrimonial, que se diera cuenta tal vez, si conociera tal vez lo quebrantada que puede estar su salud, o solamente viera la situación que usted está viviendo, alimentándose solo para usted mismo y viviendo para sus deleites y para su vida. Entonces, creo que Elifaz, yendo a su casa y a la mía, nos repetiría el mismo consejo. Ciertamente yo buscaría a Dios. Amén. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta para el nuevo año, si Dios no lo permite, es que debemos buscar a Dios. Necesitamos buscar a Dios y su poder. Necesitamos buscar a Dios y su bondad. Necesitamos buscar a Dios y su misericordia para nuestras vidas. En pocas palabras, necesitamos reconocer sus grandes obras que tienen que ser buscadas por todos los que las quieran. La Biblia dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Salmo 111:2 dice: grandes son las obras de Jehová, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Reconoce que grandes son las obras de Dios, pero que son buscadas ¿por quiénes? Por todos los que las quieren. El Señor está ahí. El Señor es justo. El Señor es bueno. Dios tiene cuidado de los suyos. El problema es que usted muchas veces quiere buscar otras cosas. Que mi carne y yo muchas veces queremos buscar otras cosas. Y el mundo es atractivo. Claro que es atractivo. Pero mire que el mundo y sus deleites pasan. ¿O no? O le hablo a mis muchachos de 50 para arriba. A mi team 50, que son los segundos 30. No mentiras. Pero acuérdese. Yo le hago una pregunta. ¿Qué le quedó de los bailes? ¿Qué le quedó de su desorden y huepe, y respi, métase por acá? ¿De qué le sirvió tantas mujeres en su vida, tantos hombres en su vida? ¿De qué le quedó de eso? Dígame, ¿qué ganancia tuvo? Cansancio, ¿no? Muchos hartos ya de la situación. Otros, como dice mi hermana mexicana, hasta el gorro o más allá.
¿Qué quedó de eso? Nada. Mis amados jóvenes, Emily, Isabela, Juan Pablo, Isabela Robbins, ¿qué les va a quedar a ustedes de su locura de vida y de sus malas decisiones? Nada. Cuando les pase el tiempo, ustedes se van a dar cuenta que lo único que hicieron fue perder el tiempo y salir lastimados. No. Porque yo le voy a decir una cosa. Usted se monta del mundo, claro. Usted toma la decisión de vivir allá, pero ¿sabe qué le digo? Ese mundo lo marca. O dígame sus experiencias con el mundo y con la vida natural, que cuántas cosas le lastimaron, cuántas cosas le marcaron. Podemos llegar al punto que tal vez lleguemos, como dice la Biblia, no tenemos contentamiento. Ya no tenemos contentamiento en esas situaciones. Entonces, muchas veces Dios nos lleva a entender que si no nos acercamos a Él, pues definitivamente tendremos que reconocer algo que es muy importante. No hay victoria sin la ayuda de Dios. Ay, pero es que yo hago y es así, usted puede hacer y deshacer, pero le voy a decir una cosa. El problema es que lo que usted hace en su carne, pues en su carne no sostiene. ¿Y qué es lo que el mundo sostiene? Mentira, trampa, engaño. Usted hace dinerito, sí, pero robando al Estado, haciendo trampas. ¿Y sabe cuál es el problema? Como se lo decía yo esta semana a alguien, de morita tendrá, pero rebajita no. Todo lo que el hombre sembrará, eso mismo que. Lo que usted le robe al IRS, lo que usted le haya robado, lo que usted haya mentido, lo que usted haya hecho, cuando eso lo alcance, créanme, no quisiera, como decimos nosotros, no quisiera estar en su piel, no quisiera estar en su pellejo, no quisiera estar en su cuero, porque entonces ahí empieza la yayay. ¡Ay, pero por qué a mí! ¿Por qué a usted? Porque tenemos una memoria muy cortica, ¿no? Nosotros pensamos que hacemos y deshacemos, y que a Dios, eso se le olvida. Pero yo le voy a decir algo. Así como el mundo lo marca, cuando usted vive para Dios, también Dios lo marca. No sé cuántos han podido experimentar en su momento de aflicción y angustia que Dios ha venido. Y eso le marca la vida a uno. Porque uno dice, definitivamente no hay un Dios como el Dios de la Biblia. Esta semana tengo un compañero de universidad, compañero de la carrera, que tiene su hermano. Y yo conocí a su hermano pequeño, como de la edad tal vez de Isabela Robbins, 8 o 9 años, tal vez. Hoy el muchacho tiene casi 30. Y el muchacho es perteneciente a la comunidad LGBTQMX más y más y más y más y todo eso. Y él siempre está publicando cosas no muy agradables, cosas de pronto. Y yo, ok. Y en esta semana publicó algo y dijo lo siguiente. En Colombia, la semana pasada, asesinaron a un muchacho de esa comunidad, 22 años. Y lo amordazaron, lo torturaron, lo golpearon y le mataron con una asfixia mecánica. ¿Qué es eso? Que lo estrangularon hasta que se ahogó. Entonces, la gente, pues obvio, dice, ¿cómo podían hacer eso a él? Por Dios, 22 añitos, él no le hacía mal a nadie, tenía su marido, era buena gente, sí. Pero hay un problema. Se comen el pedazo, o no entienden el pedazo que dice que la paga del pecado es. Y no leen Romanos capítulo 1, verso 18 al 32, donde dice, ¿qué pasa con las personas que viven en esa dirección?
Entonces, él escribió y dijo lo siguiente: es que no puedo entender y no concibo cómo la alcaldesa de Bogotá, o sea, de la ciudad donde yo nací, no hace nada y nos tiene en inseguridad total. Y ustedes saben que bueno, no saben, pero yo se los voy a contar. La alcaldesa de Bogotá, ella es miembro de la comunidad LGBTQ+, ella tiene su esposa y es alcaldesa de Bogotá. Entonces, él ha publicado 10.000 cosas. 10.000 cosas. Yo nunca le he opinado nada. Pero ahí, yo quise opinarle algo. Y quiero que usted me permita, le voy a leer qué opiné yo. Porque quiero que usted se dé cuenta de algo, por eso lo comento. Yo le dije lo siguiente. Mire, este fue mi comentario. Y qué contradictorio esa señora que hace parte de tu comunidad LGBTQ+, y no hace nada por los suyos. Romanos capítulo 1, verso 18 al 32. Puse una coma y dije sin comentarios. Esta persona me contesta: y los gays también vamos al cielo. Las religiones homofóbicas deberían dejar de existir, solo promueven el odio. Muerte a las religiones. Lo que dice ese pasaje bíblico es que Dios es un Dios vengativo y castiga sobre lo que usted dice creer. Por eso las iglesias deben morir para vivir en paz. Sobre todo como la suya, que promueve el odio, la discriminación y el atentar con la vida de lo que no es puro para ustedes. Lo bueno es que el infierno es demasiado grande. Y si allá estaré, los espero a usted y a todos los falsos profetas que también entran allá. Así que ahí nos vemos. Yo no le he contestado. Yo no le dije nada malo. Simplemente que si su alcaldesa hace parte de la comunidad, es increíble que ella no haga nada por eso. Sencillamente, yo lo puedo ver por la Biblia, porque dice que ellos no aman a nadie, sino que ellos simplemente se gozan con las cosas bajas que hacen, y que no solo se gozan con que hacerlas, sino también con que otros las hagan. Y eso me dijo. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Y se lo digo hoy. Yo lo conozco a él desde que es un niño. Yo siempre fui bien con él. Y algo que me llamó la atención fue, yo dije, acto seguido, pues me va a bloquear, me va a borrar. Pues, ¿qué creen ustedes? No. ¿Saben por qué no? Porque él habla de lo que hay en su corazón. Pero en el fondo, él sabe la verdad. Amén. Y muchas veces nosotros no nos gusta escuchar determinadas cosas. Pero en el fondo sabemos que es la verdad. Porque a Dios no podemos, ¿qué? Engañar. Tú puedes querer hacer muchas cosas y te puede molestar el escuchar lo que la Biblia dice. Es tu problema. Pero la verdad es la verdad. Y como dicen en mi país, la verdad duele. ¿No? Yo creo que no solo en el mío, en varios. La verdad duele, pero ¿sabe qué hace? La verdad trae un dolor implícito, que es el poder ver esa verdad. Pero ese mismo dolor me sana. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Por eso hablamos de una doctrina, o una sana doctrina, o una doctrina que sana. Yo no hablo esto de parte mía. Yo soy un mensajero. Yo le hablo a usted de lo que Dios dice. Eso va a hacer que de pronto usted
odie al que le hable la verdad, claro, le va a caer mal. De hecho, yo ya caigo gordo, pueden ver. Entonces, no hay problema. Pero lo que les digo yo a ustedes hoy es que podamos acercarnos a Dios mientras podemos hallar. Cada joven que me escucha, cada adulto joven que me escucha, cada persona mayor que me escucha, no va a poder decir que no sabía. Tú decides por qué camino andar. Por el de tus propios apetitos, el de tu propia carne, el de tu propia conveniencia, o sigues las recomendaciones de Dios. Y como lo decía hace 8 días, por mal que te vaya, con Dios te va a ir bien. Vamos a orar. Oiga, yo iba a hablar de 5. Si ve que es que a mí no me rinde el tiempo, Dios mío. Pero bueno, al menos ya con la A, la M con la A, ¿qué es? Ma. Y la M con la A es mamá. Usted no le pide ayuda a su mamá, más bien no le dé a Dios. Y que usted pueda entender que lo primero que tenemos que hacer, si queremos resultados diferentes, es acercarnos a Dios. Buscarlo mientras podemos hallarlo. Y como Elifaz le dijo a Job, ciertamente yo buscaría a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te proclamamos como Rey y te bendecimos, Dios, porque tú nos permites ver a través de tu palabra, Dios eterno, lo que tú estableces sobre nuestra vida. Tú nos invitas, Señor, a que podamos acercarnos. Estamos viendo que el mundo está cayendo a pedazos y que el único que puede hacer una obra nueva eres tú, Señor. Si bien es cierto, quien se revela cada vida eres tú, Señor, conforme a tu soberana voluntad, también es cierto que cuando tenemos un corazón piadoso, que quiere conocerte, que quiere buscarte, que quiere venir a ti, Señor, al igual que lo hiciste con Cornelio, que tuviste memoria de su piedad, tuviste memoria de sus oraciones, tuviste memoria de sus limosnas, también tú tendrás memoria de aquellos que quieren buscarte. Tu palabra misma dice: buscar y hallarás, pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. Y nosotros venimos hoy delante de ti, Señor, con esa primera vocal, con esa primera letra, la A, de acercarnos a Dios en el nuevo año, Señor, si tú nos regalas ese nuevo tiempo, de acercarnos al Señor con un corazón realmente abierto y dispuesto, Señor, pidiéndote que no podamos correr bajo los deseos de nuestra carne, sino que realmente, Señor, tú nos ayudes a entender y a conocerte para poder vivir, Señor, en la dirección que tú has determinado. Hoy venimos delante de ti, Señor, clamando al cielo. Hoy venimos delante de ti pidiéndote, Dios, que tú seas obrando sobre nuestra vida y que tú seas escribiendo en nuestro corazón las verdades eternas de tu palabra. Te pedimos, Señor, que extiendas de tu misericordia y que extiendas de tu amor sobre aquellos que no te conocen, Señor. Que tú extiendas sobre tu misericordia y tu amor, Señor, sobre aquellos que dicen conocerte, pero que no viven para ti. Sabemos que tú no puedes ser engañado y tú no puedes ser burlado. También sabemos que tu palabra dice: dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero también entendemos y sabemos, Señor, lo que dice tu palabra, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Dios, que tú traigas libertad, que tú extiendas de tu mano, que tú obres de manera poderosa y que tú, Señor, extiendas de tu misericordia y de tu gracia. Yo te pido por el hermano de mi compañero, no digo el nombre, pero tú sabes quién es, Señor. Te pido que tú quites las vendas de sus ojos, que quites las vendas de su corazón y que tú le permitas, Señor, ver con claridad que tú eres Dios y que tú cambias y transformas cualquier vida. Así como en esta semana, Señor, este hombre que había cambiado esa asignación de sexo se arrepintió porque tú te presentaste a él, y ese hombre dejó de tomar hormonas y se arrepintió profundamente de lo que había hecho con su cuerpo, Señor. De la misma forma yo te pido
Que todo engaño en contra de la identidad, Señor, también sea derribado por el poder de tu palabra. Y que realmente, Señor, podamos mantenernos en lo que tu palabra expresa sobre cada una de nuestras vidas. Señor, enséñanos a tomar decisiones, no por nuestra carne, no por nuestro deseo, sino por tu palabra y por tu guianza, Señor. No podemos pretender seguir o querer tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Tú nos llamas, Señor, a tener resultados diferentes cuando entendemos que tenemos que hacer cosas diferentes. Hoy te bendecimos, Señor, y te proclamamos. Te pedimos, Dios, que nos lleves con a casa y que podamos reflexionar en esta primera actitud que debemos tener de aquí en adelante, de acercarnos a ti, Señor, de buscarte mientras podemos hallarte, de poder venir a ti, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida y con todas nuestras fuerzas. No es malo que tengamos aficiones, no es malo que queramos hacer otras cosas, no es malo, Señor, que nos guste el fútbol, otra disciplina, no es malo, Dios, que queramos hacer otras cosas. Lo malo es cuando eso ocupa el primer lugar. Lo malo es cuando eso realmente es lo que mueve mi corazón. Y no hay motivación para contigo, Señor. Y que podamos decir lo que decía el salmista: examíname, oh Dios, y mira si en mí hay camino de maldad. Y si lo hay, Señor, que hoy pueda ser evidenciado. Y si lo hay, que hoy pueda ser esclarecido. Y que podamos, Señor, entender y venir delante de tu presencia, reconociéndote y diciéndote: Padre, sé propicio a mí, que soy pecador. Padre, sé propicio a mi vida, porque yo necesito acercarme a ti. Padre, ayúdame a acercarme, porque me he alejado, siguiendo mi carne, siguiendo mis deseos y siguiendo, Señor, lo engañoso de mi corazón. Ayúdame a tomar buenas decisiones, porque el que siembra para su carne, de su carne cosechará. Tienes necesidades económicas, busca a Dios, que el Señor te guíe a hacer lo que necesitas hacer. Tienes necesidades emocionales, sométete bajo la poderosa mano de Dios y el Señor va a obrar. Necesitas un compañero o una compañera, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Dios ya tiene cuidado. Pero si tú buscas de acuerdo a tu propia prudencia, te vas a estrellar y te va a doler. Necesitamos entender: si hay necesidad espiritual, debemos ir a la fuente, que es Dios, el que saciará nuestra hambre y nuestra sed, como tú lo hablaste a la samaritana. Hoy te pedimos, Señor, que seas propicio. Hoy te pedimos, Dios eterno, que obres de manera especial y que el poder de tu gracia, Señor, nos permita vivir depositados en tus manos. Bendice a Jonathan, bendice a su hijo, ayúdalo en la recuperación, Señor, que el poder de tu gracia le sostenga y que tú, Señor, seas propicio a su necesidad. Te pedimos en el nombre de Jesús por la vida de Esther, por la vida de Alejandra, Señor, allí en México. Sé tú propicio a ella, Señor. Habla sus vidas y sigue trabajando en sus corazones. Y a cada uno de nosotros, Señor, trae convicción de tu palabra, redargúyenos de pecado, justicia y juicio, para que podamos venir en arrepentimiento delante de ti y someternos a tu voluntad de una manera, Señor, clara y precisa. Señor, hoy venimos delante de ti y te pedimos que extiendas tu mano, si es tu voluntad, Señor, y si es tu soberana autoridad sobre nuestra vida, en regalarnos la vida hasta el próximo miércoles, que podamos encontrarnos en este lugar para clamar, para orar, para interceder. Y el próximo domingo podamos encontrarnos nuevamente en este lugar para darte gloria y para darte honra. Te pedimos, Señor, que nos lleves comida a casa. Yo te pido que bendigas a aquellos que están allí en el hogar y que tú hables conforme a tu plan y propósito eterno. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si usted está en la ciudad de Omaha, Nebraska, estamos ubicados en el 11244 Monroe Street de la ciudad de Omaha. La verdad, Divide es un lugar fácil de encontrar, pero difícil de olvidar.